Bienvenidos, estimados y estimadas participantes de nuestro curso básico de Administración de Fincas Ganaderas. Continuamos entonces con este video, el cual pertenece a la serie 1, que está enfocado en el área de recursos humanos. En el video anterior, pues básicamente lo que hicimos fue diferenciar una base de datos hecha en cuadros con bordes de una base de datos hecha en formatos de tabla. Y en conclusión dijimos que cualquier base de datos que uno pueda desarrollar, la mejor idea es convertirla en una tabla en formato de tabla o construirla directamente en un cuadro con formato de tabla. Y quedamos que esta era una de las formas de colocarle el formato, y la otra era a través de insertar. Aquí le dábamos tabla, y la tercera era seleccionando toda la base de datos y darle a la tecla control del teclado y la letra T. Muy bien, aquí tenemos una base de datos ya diseñada que pues tiene datos básicos, ¿no? En este caso tenemos aquí en la primera columna, esta primera columna tenemos un número de recibo, luego tenemos las fechas de esta nómina, en este caso va desde febrero hasta abril, luego tenemos la cédula del trabajador, nombre y apellido, en qué unidad de producción trabaja. En este caso esta finca, suponemos que tenga tres divisiones, puede ser una de ganado para carne, otra para ganado para leche y otra de pollo, por decir algo. En oficios tenemos aquí nada más, bueno, obreros, empleados, puede tener allí gerente, presidente, en fin, otros. Luego tenemos acá salario por hora, en este caso $1 por hora. Luego tenemos el salario mensual. Aquí utilizamos una ecuación, una fórmula, la cual se coloca aquí en la barra de fórmula, donde simplemente multiplicamos este salario por hora, que es el nombre de este encabezado. Miren, salario por hora multiplicado por 8. 8 es el número de horas diarias. Eso varía, ¿no? También, pero lo reglamentario son 8 horas. Y por 20 días en el mes. Esto también puede variar. Puede ser 22 días, 20 días, dependiendo. Hay fincas que trabajan de lunes a sábado. Pueden trabajarse por guardia. Bueno, eso varía, ¿no? Luego tenemos esta columna de horas extras trabajadas que tenga cada trabajador. Por ejemplo, este trabajador, José Rivas, hizo 20 horas extras. Este otro trabajador no tuvo horas extras en el mes. Aquí tenemos la próxima columna, es el valor por cada hora extra, en este caso $2 por cada hora. Este campo aquí, toda esta columna es calculada. Aquí me da el salario de horas extras que tuvo el trabajador. En este caso, este trabajador trabajó 20 horas en el mes, por $2 cada hora extra son $40. Luego tenemos aquí el salario mensual, que este campo es la sumatoria del salario mensual más el salario que obtuvo el trabajador por horas extras trabajadas. Entonces este es el salario total de ingreso del trabajador. Luego tenemos aquí la columna de vacaciones, que aquí me indica el número de días de vacaciones que tiene cada trabajador. Vamos a suponer que te vaya de vacaciones. Y luego aquí tenemos la columna de reposo médico. Aquí me indica en cada celda si hay un trabajador que tiene 2, 3 días, 10 días, 15 días de reposo médico. Entonces, esta base de datos puede tener más información, ¿no? Y ya vimos en el video anterior cuáles son las premisas que debemos considerar para hacer una base de datos de forma correcta, que los datos que coloquemos aquí sean homogéneos, que tengan una secuencia lógica, y otros datos como por ejemplo que no podemos combinar celdas o columnas o filas. En cuanto también a la configuración del color, la presentación de la base de datos, puede utilizar los colores más adecuados, ¿no? Ahora bien, tenemos una base de datos ya elaborada y es extensa. Aquí estaba desde febrero. Póngale usted que llegue hasta diciembre. Llega hasta diciembre, entonces lógicamente tenemos que ir bajando bastante en esta base de datos, ¿no? Para ver algún subtotal al final de toda la base de datos, o sencillamente
buscar pues en la parte de esta base de datos la información que necesito. Ahora bien, yo puedo hacer lo siguiente, yo puedo filtrar aquí, yo esto le coloco un filtro, si yo me paro en cualquier parte aquí de la tabla, ¿no? Le puedo dar aquí en herramientas de tabla y aquí le coloco un filtro, ¿sí? Entonces yo quiero, por ejemplo, filtrar según fecha. Yo quiero los trabajadores, la nómina del mes de marzo. Le doy acá, ¿no? Entonces aquí me filtra y solamente me deja marzo. Ah, yo quiero ver los trabajadores de nada más Fortaleza 2. Quito estos dos y aquí tengo nada más los trabajadores Fortaleza 2. Que yo quiero ver nada más la nómina de obrero. Entonces deselecciono aquí y le doy obrero. Y entonces aquí, bueno, le coloco fila de totales y yo sé que entonces en nómina se pagaron $1.404 durante el mes de marzo a los trabajadores de Fortaleza 2, el personal obrero. Y fueron 7 trabajadores. ¿Cómo tener esta información aquí, resumida, sin tener que bajar hasta el final de la tabla? Pues eso es lo que vamos a hacer ahorita con la función subtotales. Y estos filtros vamos a colocarlos de una forma más bonita, más dinámica, ¿no? Para que ustedes vean cómo podemos utilizar esos filtros. Aquí puedo seleccionar. Ah, y otra cosa, aquí, fíjense que cuando yo coloco un filtro, cualquiera que yo utilice, para saber que tenemos un filtro activado, porque a veces esto pone que no tengamos aquí el botón de filtro. Entonces, cónchale, aquí falta, ¿no? Y entonces tú le das para que te muestre. Y aquí, fíjense que esto está en azul, esto es número, y esto está en negro. Esto significa cuando está en azul que hay un filtro activado, ¿no? Entonces, yo voy a dejarle aquí sin filtro. Quito el filtro, selecciono todo. Y bueno, ahora, ¿cómo hago yo para filtrar y obtener encabezados, información de encabezados que yo deseo y cómo combinarlo con los subtotales para obtener información rápida? Que el jefe nos pidió, mira, necesito saber cuánto es el salario de X trabajador en el mes de marzo. Y yo de una vez busco el salario de ese trabajador en el mes de marzo. O que quiero saber cuánto es el monto de la nómina del mes de febrero completa o de la del mes de abril. Entonces vamos a ver cómo se hace esto con los filtros combinándolo con la función subtotales. Estos filtros vamos a hacerlos ahora de una forma más dinámica y con una pequeña interfaz. Vamos a utilizar lo que es segmentación de datos, que realmente son filtros, ¿no? Yo me paro aquí en la base de datos y le doy acá en herramienta de tabla, diseño, y aquí voy a darle insertar segmentación de datos. Entonces fíjense, aquí me arroja esta ventanita en la cual están cada uno de los campos que están acá en los encabezados, ¿no? De la base de datos. Entonces yo aquí voy a seleccionar los filtros con que yo voy a trabajar aquí. Yo utilizo los que me sirvan a mí, los que me sirvan para filtrar información más rápida. Yo puedo utilizar, por ejemplo, yo quiero saber filtrar por fecha, filtrar por unidades de producción, filtrar por oficio. Y también quiero filtrar, vamos a ponerle otro campo, el nombre y apellidos del trabajador, por ejemplo. Entonces, bueno, yo le doy acá y aquí me aparecen. Miren cómo me aparecen todos aquí uno sobre otro, ¿no? Yo puedo colocar cada uno. Voy a colocarlo aquí un poquito como desordenado. Voy a colocarlo así. Tengo esos 4 filtros. ¿Cómo puedo ordenarlos yo para que queden todos alineaditos? Yo los selecciono, le doy la tecla control del teclado, que es esta que está acá, ¿no? O esta también, que en unos teclados aparece aquí de primerita, en la esquinita inferior izquierda. Ajá. Entonces yo lo selecciono allí. Control, le doy clic en el mouse, en el botón izquierdo del mouse, lo selecciono los 4 filtros, ¿no? Este ya estaba seleccionado. Y acá, donde está organizar, yo le digo, alíneamelos en la parte superior todo. Entonces le doy allí y fíjense cómo me los alineó toditos, ¿no? Quiero que me los distribuya horizontalmente a una misma distancia y fíjense cómo se movieron estos dos. Ahí están todos alineaditos. Bien, entonces vamos a ponerlos todos de un mismo tamaño. Vamos a ponerlos más pequeñitos aquí.
Pero fíjense qué pasa con esto. Aquí tendría que, vamos a dejarlo de esta forma. Tendría yo que bajar para acá para ver, fíjense. Y aquí yo coloqué este campo de nombres y apellidos del trabajador, que me va a mostrar los nombres y apellidos de todos los trabajadores que yo tengo. Entonces, estos muchos valores que tiene ese filtro. Entonces, por lo general, uno utiliza filtros que aquí tengan entre 2, 5, hasta 10 campos distintos y no tanto. Por lo menos aquí de trabajadores, creo que hay por cada mes, creo que 30 trabajadores. Entonces, son 30 columnitas que hay aquí. Ahora bien, yo por lo menos, yo quiero filtrar aquí para que ustedes vean lo chévere de esto. Yo quiero saber cuánto fue el salario de Anthony Ríos, y fíjense. Ah, mira, aquí él cobró en febrero, marzo y abril. No, pero yo quiero saber, no, bueno, él es empleado. Fíjense que aquí, él es empleado, aquí esto no me da la opción de seleccionar en sí porque él lo que es empleado. ¿Ves? Entonces, él es el empleado. Yo quiero saber el salario que él tuvo en el mes de marzo. Entonces, fíjense, aquí me da su salario. ¿Ves? Este es bien chévere en ese sentido, ¿no? Que quiero seleccionar y quiero colocar todos los 3 meses. Le doy aquí. Fíjense que el embudo este tiene una X. Esto significa que el filtro está activado. ¿Ves? Aquí desactivo. Ahora yo voy a eliminar este porque en realidad, bueno, tiene muchos campos, como les digo, yo lo voy a eliminar y voy a trabajar nada más con estos 3 campos que tengo acá. Con estos 3 encabezados. Fecha, por unidad de producción y por oficio. Bien. Yo puedo cambiar esta presentación que tengo aquí de columna. Fíjense que aquí tengo dos, vamos a trabajar con esta nada más. Si yo me paro allí en ella y le doy aquí en herramienta de segmentación de datos, y aquí en donde dice columnas, yo le coloco que quiero 2 columnas, fíjense, empleado y obrero, miren cómo me lo cambia. Me los coloca ahora 2 columnas. Esto si quiero que me lo cambie, por ejemplo, en 2 columnas, miren cómo lo coloca. Si quiero en 3 columnas, aquí lo coloco. Y si lo quiero poner más grandecito, aquí lo voy ampliando, ¿no? Entonces, esas son varias opciones que tenemos allí, ¿no? Vamos a colocarlo como lo teníamos, en una sola columna. Y esta también, una sola columna. Entonces lo tenemos una sola columna. Ahora todos están igual, del mismo color. Yo puedo cambiarles el color. Yo puedo seleccionar aquí y decir, bueno, yo quiero que sea naranjadito. Este otro quiero que sea este verdecito. Y este otro azul. Bien. Y esto me permite, bueno, diferenciar aquí cuando esté marcado empleado está más azul, ¿verdad? Si quiero los dos, le doy en la tecla control y le doy clic en el botón izquierdo del mouse y suelto y allí me coloca empleados y obreros. ¿Ok? Coloca obrero, selecciono empleado y aquí están seleccionados. Si quiero nada más que sea obrero, selecciono obrero acá y ya se me desmarca empleado. Pero esto yo también lo puedo cambiar y por ejemplo esto yo le puedo ubicar cuál fue el que yo seleccioné, que es este que está acá, ¿no? Le doy clic derecho, le doy duplicar y yo aquí le doy formato y puedo cambiar algunas cosas aquí. Dígale que yo lo quiero rojo, el relleno, entonces me va a rellenar en rojo y el borde pues no quiero que sea azul, sino que sea este, este verde y que me coloque por todos los contornos. Puede ser así, pero también puedo eliminar que no tenga ningún contorno, nada, pues, solamente los colores internos. Entonces yo le doy aquí en aceptar. Ah, bueno, inclusive aquí le puedo cambiar la fuente, el tamaño de la letra que tiene adentro, el color de las letras, la fuente de las letras, el estilo, puedo tacharlo, un efecto diferente. Le doy a aceptar y aquí le doy a aceptar. Y aquí él me creó ese nuevo estilo. Entonces yo lo que tengo que nada más ubicarlo, que es este, ¿no? Fue este el que yo creé. Es bastante llamativo, ¿no? De hecho, si yo aquí le coloco el filtro, no me voy a dar cuenta
cuando esté activado el filtro. Bueno, aquí está desactivado. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí esto es ya cuestión de estilos, ¿no? Como yo les recomendé, hacer cosas que no sean tan llamativas es lo más oportuno. Vamos a cambiarle esto aquí y vamos a ponerle otro. Es verdad que vamos a ponerle ese es el que tenía, este que está aquí. Bien, ya tenemos nuestros filtros, ¿no? Bien, bien, bien bonitos y nuestra segmentación de datos. Ahora, yo deseo combinar eso con la función subtotales para obtener unos resúmenes, que cada vez que yo active estos filtros, yo aquí puedo ver el resumen de la información que estoy filtrando. Para hacer eso, yo voy a utilizar la función que se llama subtotales. Pero antes voy a mostrarles aquí cómo se usa esa función y voy a compararla con la función que se llama contará y la función suma. La función contará es una función que nos permite contar eh, textos, como por ejemplo estos son textos, ¿no? Yo puedo contar utilizando esa función todos estos campos de texto. La función contar, no contará sino contar, me sirve para contar números. Por ejemplo, esta columna que tiene números, ¿no? Eh, Ahora bien, la función contará cuando ella me cuenta un rango de datos. Si ella ve que hay celdas vacías, no me las considera. Entonces, yo voy a utilizar esa función acá. Fíjense, aquí voy a colocar la función, la fórmula, la ecuación, que se me va a mostrar aquí en este campo. Aquí se coloca la fórmula, o puedo sencillamente pararme aquí en la celda donde donde voy a colocar la función. Contará, en este caso para contar el número de trabajadores activos, y le doy igual, shift igual, ahí aparece un igual, ¿no? Y empiezo con mi función que se llama contará. Coloco allí, de hecho cuando marco las primeras letras de la palabra me aparece contar, contar punto blanco, contar sí, contar punto sí, punto conjunto y contará. Esta es la que necesito. Me coloco un paréntesis y luego me dice, ajá, introduce aquí eh, los valores que tú quieres que cuente, pues. De hecho me lo marqué en azul. Y aquí me da otra referencia de valores que puedo colocar, pero para ello debo después colocar un punto y coma. En algunas computadoras aquí aparece una coma. Ese separador de argumentos utilizan una coma. Ese es por la configuración que tenga el equipo. En este caso yo nada más quiero contar la cantidad de trabajadores. Entonces yo, bueno, los valores que yo quiero que tú me consideres están en esta columna. ¿Sí? Y entonces cierro aquí paréntesis, ¿verdad? Y le doy enter. Entonces fíjense, me contó 28. Ahora yo voy a contar aquí lo siguiente, miren. En efecto, hay 28, ¿no? Y aquí tengo ya la función subtotales ya activada porque esto es una tabla, ¿no? Yo la puedo quitar, la puedo poner otra vez. Ahí me dice que hay 28, pero en realidad, fíjense, son 30 los datos que están en esta celda. O sea, aquí hay 30 celdas. ¿Qué pasa? Que estas dos celdas están vacías, ¿no? Si yo le coloco aquí, le coloco vamos a colocar este mismo nombre y este otro, fíjense cómo aquí cambió, ¿no? Voy a darle control Z para devolver. Copio cualquier cosa, cualquier texto. Control V. Fíjense cómo va cambiando, ¿ves? 30. 30 trabajadores. Estamos bien, fino. Si hay celdas vacías, no me las va a tomar en cuenta entonces. Total a pagar en nómina. Ahí requiero utilizar la función suma. ¿Por qué? Porque la suma me suma cantidades, en este caso de dinero, ¿no? En cambio, contar me cuenta es, por ejemplo, contará me cuenta eh, cuántas celdas aquí tienen algún valor. Entonces yo voy a utilizar la función suma, yo digo, coloco igual, ¿verdad? Escribo suma, abro paréntesis, y me dices, ¿a qué número quieres tú que sume? Digo, bueno, yo quiero que tú me sumes los salarios a total a pagar en nómina, salario mensual. Entonces me paro acá, ¿verdad?
Selecciono toda esa columna, cierro el paréntesis y le doy Enter. $5.600. Y estos dos datos podemos verificarlos si bajamos aquí en la base de datos, ¿verdad? Aquí está 30 trabajadores activos, $5.600, ¿no? Ok, entonces hasta ahí vamos bien, ¿no? Ahora vamos a comparar, vamos a utilizar la función subtotales para que ustedes vean la diferencia que hay y ver cuál es la ventaja de utilizar una u otra. Para la función subtotales, yo voy a colocar aquí en esta celda igual y voy a escribir sub con B. Aquí me aparece ya una vez subtotales y me dice devuelve un subtotal dentro de una lista o una base de datos. Entonces yo le doy doble clic, me abre un paréntesis y me dice el argumento que necesito primero es un número de función. Un número de función. Aquí vemos que hay varios campos que podemos seleccionar donde está un número, ¿verdad? Primero y después está una función. Entonces, en atención al número de función que yo coloque aquí, si por ejemplo coloco un 1, me va a tomar o me va a calcular un promedio. Si le coloco el número 3 o le doy doble clic acá en este campo, me va a colocar aquí el número 3. Me dice, bueno, ese es el número de función, quieres que te haga un conteo, ¿no? La función contará. Entonces, como yo aquí en este caso necesito el número de trabajadores, cantidad de trabajadores, digo, bueno, sí, utilízame contará. O le coloco un 3. Aquí le doy luego un punto y coma, punto y coma. Y fíjense que ahora sí me da opción de seleccionar esta referencia, que es el otro argumento que le voy a colocar, donde me va a buscar esa cantidad de trabajadores. Si yo no he colocado todavía aquí el punto y coma o la coma en otras computadoras que salen, en otras salen una coma, fíjense que aquí no se me pone esto en azul, ¿ves? Tengo que colocar punto y coma y ahí ahora sí me da la posibilidad. ¿Qué quieres que cuente? ¿Dónde está esa referencia? Bueno, trabajadores activos, ¿no? Selecciono acá, cierro paréntesis, le doy enter y me da aquí en la cantidad de trabajadores activos, ¿no? Ahora voy con el total a pagar de nómina. Ahí necesito es que me haga una sumatoria. Entonces yo le doy igual, escribo subtotales, ¿verdad? Utilizo la función subtotales y me pide entonces el número de función. ¿Qué quieres tú? Que te calcule un promedio, que te haga un conteo, que te calcule el máximo valor o el mínimo, o que te haga una suma. No, yo necesito una suma. Entonces le coloco aquí o un 9 o selecciono acá, doble clic y ya él me coloca el número de función. Punto y coma. Paso al siguiente argumento. Fíjense que ahora aquí sí me coloca en azul el siguiente argumento. Entonces, ¿dónde quieres tú que te haga esa sumatoria? Bueno, aquí, porque yo quiero el salario mensual total de la nómina. Selecciono aquí, le doy un clic y luego le doy cierro paréntesis, enter y aquí me da el monto de $5.600. Ahora son iguales, ¿no? Puedo utilizarla en la nómina entonces, cualquiera de las dos. Entonces, ahora vamos a ver aquí cuál es la diferencia. Fíjense, yo voy a filtrar aquí y voy a dejar unidades de producción nada más Fortaleza 2. Fíjense lo que pasó. Él aquí me hace un filtro y aquí me mantienen los mismos números. La misma cantidad de trabajadores que son 30, total a pagar el de la nómina que son 5.600, pero ese es de todos los trabajadores, de todas las unidades de producción. En cambio aquí con subtotales él me está filtrando y me dice, mira, hay 10 trabajadores activos, 10 que están acá. Y el salario de esos 10 es 1.840, esta sumatoria que está acá. Entonces él se mueve, estos subtotales se mueven dinámicamente en atención a los filtros. O sea, él se vincula con los filtros, en cambio este no. ¿Ves? Si yo quiero aquí los de Fortaleza 1 nada más, fíjense, me deja Fortaleza 1. Y esto se mantiene igual y esto cambia. Que yo quiero es nada más los obreros. Los obreros. Fíjense cómo cambió aquí, ¿ves? 7 obreros de Fortaleza 1. Aquí está el monto del mes. ¿Ves? Me hace el resumen. Este es el resumen que yo quiero. Si esto es una base de datos muy extensa hacia abajo, yo aquí con estos filtros y con la función subtotales puedo obtener una respuesta rápida, ¿no? Entonces ahora veamos eso cómo lo aplicamos aquí en nuestra nómina.
¿Cómo lo aplicamos acá? Fíjense, si aplicamos entonces la función subtotales para el número de trabajadores activos, yo quiero saber cuántos trabajadores están activos, yo le doy entonces acá igual, coloco subtotales, ¿verdad? Y como yo quiero que me haga un conteo, el número de la función es el 3. Entonces coloco el 3, punto y coma. ¿Dónde está esa referencia? Ya le coloqué el número de función, esa referencia. ¿Dónde están esos trabajadores activos que tú quieres que te cuente? Ahí están acá, ¿no? Selecciono esa columna, cierro paréntesis y le doy enter. 90. En este caso me está dando los 3 meses. Trabajadores de vacaciones, igualito. Coloco igual, digo subtotales. Yo quiero un conteo, selecciono contará, punto y coma. ¿Dónde está esa columna? Aquí en la de vacaciones, ¿no? Selecciono allí, cierro paréntesis, enter. Y está en 14. No, que este trabajador no tenía vacaciones. Fue un error allí. Entonces yo le doy aquí, lo elimino. Fíjense, cambió 13 automáticamente. Ese trabajador no estaba de vacaciones, él era de reposo. Entonces vamos a calcular aquí el número de trabajadores de reposo. Subtotales, ¿verdad? Doble clic. El número de función contará. ¿Cuál es la columna que tú quieres que te haga el conteo? La de reposo, ¿no? Aquí está. Cierro paréntesis, enter. 4 trabajadores de reposo. No, que ese trabajador ese no estaba de vacaciones, ese era de reposo. Bueno, tenía 15 días de reposo. Fíjense. Y aquí me colocó 5, no 15, porque estos 15 son los números de días que tiene de reposo, igual que en la parte de vacaciones. Los días que estaban aquí eran los 15 días. Esto lo que me hace es contar las celdas que tienen un valor, pues, numérico. Bien. Y el monto total de la nómina, también utilizo igual, subtotales. Doble clic. Número de función, ¿quieres que te haga promedio, un conteo, máximo, min? No, quiero que me sumes montos. Coloco el número de la función es el 9, punto y coma, y ese salario total mensual está acá, esta columna. Cierro entonces aquí, paréntesis, y allí tengo el salario completo de los 3 meses. Ajá, ok. Me llamó el jefe o la jefa. Mira, yo quiero saber cuánto fue la nómina del mes de marzo. Ajá, un momentico. El monto fue de $6.680. Ajá. Este, ¿Cuánto se pagó en Fortaleza 1? Marco aquí. $2.200. Ajá, y en Fortaleza 1 y 2 del mes de marzo, bueno, le doy control en el mouse, también voy y le doy clic en el botón izquierdo, selecciono allí suelto, y ahí me colocó también del mes de marzo, Fortaleza 1 y 2, empleados y obreros, $4.420. Ajá, ¿cuánto fue la nómina en marzo de Fortaleza 1, 2 de empleados? Bueno, vengo acá y marco empleado. Fueron $1.632. Ajá. ¿Y hubo personas de vacaciones en ese mes de marzo? ¿De los empleados? Sí, uno de vacaciones. 6 activos. Ok, está bien. Es que ahora quiero los empleados de Fortaleza 1 y Fortaleza 2, pero de los 3 meses. Vengo para acá, selecciono aquí febrero y marzo, suelto y mira. 18 trabajadores activos, 3 de vacaciones salieron en esos meses. 2 estuvieron de reposo. Y la nómina en empleados de Fortaleza 1 y 2 fueron $4.754. Díganme ustedes si esto no es algo súper rápido para dar respuesta. Y no tengo que estar metiéndome, contando, filtrando aquí, filtrando para acá. No. Y después utilizando aparte una calculadora o anotando para esperar una respuesta. No, con esto, con un filtro y con los subtotales resuelvo todo eso. Si esta base de datos es póngale usted que cada mes son 500 trabajadores, imagínense. Por 12, 5 por 10, 50, son 5.000, 6.000 filas que tiene que bajar usted si quiere la información del último trabajador allí. ¿Ve? Entonces, esto es espectacular. Aquí quito los filtros, recuerdo que quito los filtros y me los muestra todo.
Entonces, pues ahora continuamos en el siguiente video ya con la parte final de esta área de recursos humanos para hacer un recibo de pago en atención a una nómina de una forma muy rápida y automática.